Muy buenas noches a todos y bienvenidos como cada miércoles a Soria en Serio, el programa en el que analizamos la actualidad de manera más sosegada, con bisturí, como nos gusta, y sobre todo ahora de cara a esas elecciones municipales que tenemos el próximo mes de mayo, que cada vez están más cerca. Acabamos de comenzar marzo, nos quedan escasos 3 meses para esa cita tan señalada y queremos conocer cómo es el panorama de las diferentes formaciones políticas, cómo se están organizando, y para ello tenemos la suerte de contar esta noche con Luis Rey, el secretario general del PSOE en Soria. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Un placer, como siempre. ¿Cómo está preparando y cómo se está preparando el Partido Socialista para estos futuros comicios que les tenemos ya tan próximos? Bueno, pues como casi siempre, la verdad, ¿no? Porque somos un partido ya con mucha historia en esta provincia, que ya hemos pasado por muchos procesos de elecciones municipales, que evidentemente te da la experiencia y el conocimiento de cómo funciona el proceso, ¿no? Y en principio ni estamos haciendo ni en previsión vamos a hacer nada distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, entre otras cosas porque los resultados de los últimos procesos electorales no han sido malos, ¿no? Y cuando las cosas van bien, uno procura aplicar las mismas fórmulas, ¿no? Pero fundamentalmente el trabajo que desempeñamos y desarrollamos ahora es la realización de listas, ¿no? Acompañar a nuestros alcaldes y alcaldesas hasta el final de la legislatura y intensificar el trabajo de visitar a los pueblos, de contactos, para tratar de hacer el mayor número de listas posibles en la provincia, que es nuestro objetivo. Y eso es lo que nos centra, ¿no? El trabajo de esta pequeña familia que es el Partido Socialista, ¿no? que nos toca, bueno, pues a repartirnos un poco el territorio, ¿no? Los diputados por un lado, los cargos públicos por otro, es decir, las personas que se prestan a echar una mano en todo este proceso, repartiendo la provincia, zonificando un poco la provincia y tratando de acompañar y de atender bien a todos aquellos que se van a atrever, en algunos casos, muchos, a repetir experiencia, ¿no? Con repetición de alcaldes o alcaldesas, y en otros casos, ¿no? pues acompañar también y ayudar a quienes inician una andadura que cada vez es más complicada, ¿no? Cada vez es más complicada porque alguien se ha empeñado en términos generales, ¿no? En este país, en poner a la política en la picota y ponerla en términos generales, ¿no? Cuando en realidad muchas de estas personas, hombres y mujeres que se presentan en estos municipios, el 60% de los municipios de esta provincia tienen menos de 100 habitantes, ¿no? No tienen retribuciones en estos municipios, es decir, que son unos valientes que aman y que quieren a su pueblo y que se presentan para tratar de mejorar su municipio, ¿no? Entonces, toda esta lacra general de la política no ayuda, evidentemente, a que muchas buenas personas que hay en los pueblos den ese paso, ¿no? Pero bueno, a quien le da, a quien ya muestra su disposición, pues hay que acompañarle, echarle una mano en la elaboración de la lista si lo necesita, si nos lo pide. Primero elegir el candidato, en otros sitios donde el candidato no está elegido, buscar un grupo de personas que configuran un proyecto político y que sean ellos mismos quienes elijan al candidato. Bueno, pues este es un poco el esquema con el que afrontamos las elecciones, siempre con una máxima, ¿no? Que alcalde o alcaldesa que quiere repetir, repite, ¿no? Alcalde o alcaldesa que quiere repetir, repite, y será el pueblo el que decida si sigue siendo alcalde o alcaldesa, ¿no? El Partido Socialista no va a vetar a ningún alcalde o alcaldesa que dé ese paso y que lo haya sido esta legislatura pasada, porque entendemos que el pueblo es soberano, ¿no? Y si lo eligió en un momento hace 4 años, tiene todo el derecho del mundo, si quiere, a volver a intentar revalidar su alcaldía, ¿no? Ese es un poco el esquema en términos generales, que nos va a ocupar hasta mediados de abril, aproximadamente, creo que era el 24, es el último día para presentar las listas. Paralelamente trabajaremos un proyecto político, como hemos hecho siempre, para la provincia, y que sirva un poco de base también en los ayuntamientos, en aquellos que nos piden que les echemos una mano también en la elaboración de su programa o su proyecto político. Paralelamente hacemos esas dos cosas y luego llegarán los momentos ya, aunque haya anuncios de presentación de candidaturas, llegará el momento, ¿no? de hacer esa campaña electoral ya con los candidatos, con las listas elegidas y hacer distintos actos públicos para presentar a esos candidatos y esos proyectos políticos en cada uno de los 183 municipios de esta provincia,
que a veces es difícil explicarlo fuera de Soria, ¿no? Y fuera de Castilla y León, ¿no? Por el volumen de municipios que tiene esta tierra, a veces es muy difícil explicar fuera, primero, que haya tantos municipios y segundo, el tamaño de esos municipios, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con una nueva reválida y con toda la ilusión, ¿no? Y con todas las ganas de un proceso que es especialmente emotivo, ¿no? Esta es la naturaleza, seguramente lo más bonito, ¿no? de todo el proceso que yo he vivido en política en estos últimos años, estos momentos, ¿no? Las personas que dan el paso, la ilusión y las ganas de algunos, los proyectos políticos de algunos, la duda, la inquietud de qué es lo que tienen que hacer o si quiero ir más adelante o más atrás en la lista, ¿no? Bueno, pues esta es la parte más bonita, seguramente, de la política en todos estos años que llevo, ¿no? Especialmente las municipales, especialmente los municipios pequeños, ¿no? y especialmente la ilusión de cada pequeño o gran proyecto político en cada municipio, que para ellos es lo más importante, evidentemente. Habla usted de la situación que nos estamos encontrando ahora mismo de cara a estas nuevas elecciones, la situación, la coyuntura política en la que nos movemos, y también de aquellas personas que se van a atrever, utilizaba el verbo atreverse, sí. A presentarse a estas candidaturas, con estas listas. ¿Ha cambiado mucho la situación de las últimas elecciones municipales que tuvimos ahora? ¿Cada vez se va complicando más la situación? ¿A la gente le cuesta más dar el paso por la coyuntura, las circunstancias en las que nos movemos? Para nosotros, con respecto al proceso anterior, digamos que el escenario ha mejorado, ¿no? Si nosotros hace 8 años teníamos, después del proceso de elecciones municipales, en el entorno de algo más de 30 alcaldes o alcaldesas, en estas últimas elecciones, en las anteriores elecciones municipales, las de 2019, sobrepasamos los 60, ¿no? Es decir, casi el doble de alcaldes y alcaldesas. Y eso para nosotros facilita mucho la labor, ¿no? Porque hay muchos municipios donde ya repiten y evidentemente es mucho más fácil la confección y la elaboración de las listas, de los proyectos políticos, ya son alcaldes o alcaldesas experimentados en sus municipios, ¿no? Y eso nos facilita la tarea, ¿no? Como el doble, ¿no? Del anterior proceso. Pero sí que es verdad que la tendencia en los últimos años, primero por la mala imagen injustificada, ¿no? Vuelvo a repetirlo, porque creo que es absolutamente injusto con los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de esta provincia, que es pequeña, ¿no? Y que son unos valientes, ¿no? Es injustificada esa mala imagen de la política, ¿no? Pero especialmente injustificada en estos casos, ¿no? Eso lo hace cada vez más difícil, un poco por el hartazgo, el cansancio, por el qué dirán, ¿no? Por esa sensación de sentirse señalados, ¿no? Como cargo público, cargo político, ¿no? A pesar de todo lo que he dicho, ¿no? Y luego por el envejecimiento de la población, ¿no? Hay municipios que van perdiendo población, algunos ya bajan de elegir 5 concejales a elegir 3, algunos ya tienen muy poquita población residiendo en el pueblo, y eso hace mucho más complicado la elaboración de las listas, ¿no? Si cada vez hay menos donde elegir en los municipios, pues evidentemente cada vez es más complicado encontrar un valiente o un hombre o una mujer valiente que den el paso, ¿no? Así que sí, cada vez en esa parte es más complicado. En la parte nuestra como partido, en estas ya partíamos de una base mayor, y eso nos está facilitando la tarea. Nos comentaba además que también cuando se cuenta cuál es la situación de la provincia de Soria fuera, con esos 183 municipios tan dispersos, tan diseminados, y el problema de despoblación que hay en la provincia de Soria, es una situación que sorprende fuera de nuestras fronteras provinciales, incluso dentro de la propia comunidad autónoma. Bueno, sorprende y mucho, ¿no? Yo recuerdo y he repetido más de una vez, ¿no? Una reunión que hicimos en Ferraz hace unos pocos años, siendo presidente de la Diputación, ¿no? Cuando se produjo aquel debate con Ciudadanos, si recordáis, ¿no? De las diputaciones. Ciudadanos no quería diputaciones provinciales, el PSOE hubo un momento en el que dudó, ¿no? Por aquellos acuerdos que se trataban de articular con Ciudadanos, ¿no? Si sumarse a la petición que hacía Ciudadanos, ¿no? Y yo en aquella reunión, no sé, creo que era de Andalucía, ¿no? Un secretario general de alguna provincia de Andalucía decía, es que, claro, en mi provincia el 60% de los municipios tienen menos de 1000 habitantes, no recuerdo qué provincia era, ¿no? Cuando me tocó intervenir a mí, aparte de hacer un chascarrillo, ¿no? Con aquello de que ahora que gobernamos la Diputación vais a prescindir de ellas, ¿no?
esto como chascarrillo, ¿no? Y de defender las diputaciones, especialmente en aquellas provincias con muchos municipios y con municipios de muy poco tamaño, ¿no? Por eso digo que hay que explicarlo, y cuando algunos discutían en grandes provincias, con grandes municipios, la necesidad de las diputaciones, yo decía que eran imprescindibles en provincias como Soria, con el 60% de los municipios de menos de 100, no de 1000, que decían en Andalucía, sino de 100 habitantes, ¿no? Para que la gente, que mis compañeros de partido, que atienden a otras realidades y no tienen por qué conocer la de Soria o la de Castilla y León, sepan que hay otras, que este es un país muy plural, en todos los sentidos, y que esa pluralidad hace que haya territorios como Castilla y León y provincias como Soria con especialidades muy distintas, ¿no? Esta es la realidad que hay que explicar muchas veces en Madrid. Yo no me cansaré de explicar que los parámetros que se aplican a otros territorios no se pueden aplicar aquí, porque las circunstancias y la diferencia es muy grande, ¿no? ¿Y se va comprendiendo esta idea poco a poco? Sí, yo creo que sí, yo creo que en muchos sitios sí, ¿no? Hasta el punto de que yo creo que generamos una cierta simpatía, ¿no? Una cierta simpatía exteriormente, incluso dentro del propio partido, ¿no? Cuando explicas estas circunstancias, ¿no? Cuando explicas lo complejo que es en una provincia como esta, que perdió tanta población hace muchos años, ¿no? Cuando explicamos esta circunstancia, creo que es que lo entienden, lo comprenden, y creo que genera un cierto halo de simpatía, ¿no? Cuando en una reunión más reciente, ¿no?, se hablaba de las inversiones del Gobierno de España, ¿no?, y sacaban los datos provincializados por habitante. Claro, Soria era la provincia de España que más que por habitante más inversión tenía. No recuerdo si era en el global de las inversiones de los presupuestos generales del Estado, o en particular en el apartado de fomento, ¿no?, del Ministerio de Transportes, ¿no?, con mucha diferencia, ¿no? Es decir, que hablábamos de 2.000 euros a lo mejor 300, no voy a decir qué provincia era, de esta sí me acuerdo, pero no lo voy a decir, ¿no?, a 300 euros por habitante en alguna otra provincia, ¿no? Y tienes que explicarlo, ¿no?, que es que no se puede comparar hechos que son distintos, ¿no?, que son diferentes, ¿no? Aquí hay muy poquita población y mucho territorio, ¿no?, con lo cual, bueno, no se puede aplicar. Cuando divides entre poca población, las ratios siempre son más elevadas, pero eso no quiere decir que estemos bien, ¿no? Bueno, pues esto hay que explicarlo, y cuando lo explicas creo que nos entienden, ¿no? Eso espero. Hablábamos de estos 183 municipios en los que el Partido Socialista presentará candidaturas. Hablábamos de ese proceso que es complejo y que todavía tenemos plazo hasta finales de abril para poder presentar esas candidaturas, pero yo no sé si es en este caso por estas elecciones que parece que los medios de comunicación tenemos más ganas de conocer nombres, de conocer listas, y la pregunta se la tengo que hacer: ¿qué porcentaje aproximado o de candidatos hay cerrados ahora mismo del Partido Socialista? Bueno, no tenemos, yo no me atrevería a decir cerrados todavía, es muy pronto todavía para ponerle una cifra a todo esto, ¿no? Porque empezamos además por los grandes, por los municipios más grandes, ¿no?, que es donde es más fácil configurar la candidatura, y solemos dejar para el final aquellos municipios donde siempre hemos tenido más dificultades para hacer listas, ¿no? Parece obvio que al final la suma de habitantes está concentrada en unos municipios que es donde hay que trabajar con más intensidad. A día de hoy, los municipios de más de 1000 habitantes salvo el Burgo y Golmayo, el resto de los municipios está la lista y la candidatura más o menos perfilada, ¿no? Hay muchos municipios entre 500 y 1000 que también lo están, y ya si bajamos de 500 ahí se complica la cosa. De esos 60, algo más de 60 alcaldes, aproximadamente 10 no van a repetir. El resto van a repetir, con lo cual, bueno, ya tenemos un porcentaje importante, ¿no? Pero sinceramente, creo que no nos tenemos que distraer en analizar o en evaluar, ¿no?, sino en seguir haciendo listas, y por eso no hemos hecho todavía un balance, aunque sí hemos tenido reuniones con los diputados, ¿no?, para evaluar un poco el trabajo, lo que se ha hablado con algunos y con unos y con otros, ¿no? Pero hay todavía muchos sitios que no están cerrados todavía, ¿no? Pero la inmensa mayoría, los grandes, o están avanzados o están cerrados. Uno de los que ha mencionado también que todavía no está cerrado es el Burgo de Osma. ¿Sabemos qué pasará? Lo digo con toda sinceridad, ¿no? En el Burgo creo que es imprescindible que el Partido Socialista haga una lista, que es imprescindible que el Partido Socialista haga una buena lista después de lo que ha pasado, después de
de que no se cumplieran las palabras de algunos, ¿no?, que habían puesto encima de la mesa en todo esto, en perjuicio claramente del Partido Socialista. Creo que los vecinos y las vecinas del Burgo se merecen que el Partido Socialista, después de lo que ha pasado, haga una buena lista en el Burgo, ¿no? Estamos sondeando personas, llevamos ya días, semanas sondeando personas en el Burgo, pero ahí sí que no puedo avanzar nada todavía, porque entenderéis que a veces, bueno, decir las cosas complica luego la elaboración de las listas, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no?, por todos los medios. Creo que con las anexiones de otros, ¿no?, los que antes eran una cosa, ahora son otra, ahora unos vuelven a casa por Navidad, otros desaparecen, otros no sabemos lo que van a hacer, ¿no?, dentro de los que eran de un bando que luego fueron otro, luego. Es decir, que en ese escenario tan revuelto que se produce allí, el Partido Socialista tiene que seguir siendo una referencia en el Burgo para muchas vecinas y vecinos que creo que tienen que estar un poco cansados de la manera de ejercer el poder en el Burgo de algunos, que lo entienden como patrimonio personal y propio, y no como patrimonio personal, perdón, no como patrimonio de los vecinos, ¿no? Hablábamos de que en el Burgo todavía no podemos avanzar nada, pero donde sí que además hemos conocido precisamente esta semana últimas noticias ha sido en Almazán. Sí, creo que yo llevo tiempo diciendo, ¿no?, que era una opción muy probable, ¿no?, pero en esta como en el resto creo que son ellos los que tienen que anunciarlo, ¿no? No me corresponde a mí como secretario general. Por respeto al municipio, por respeto a la persona y por respeto al candidato, son ellos los que tienen que elegir el momento en el que anuncian su candidatura, ¿no? Me sorprendí también volvía de Valladolid el lunes, ¿no?, con el anuncio. Ya se había producido una reunión de la agrupación en Almazán, ya en esa reunión ya se había confirmado esa presencia y la candidatura de Jesús Cedazo en Almazán, pero le correspondía al alcalde, al actual alcalde, ¿no?, y espero que futuro alcalde de Almazán también en la siguiente legislatura anunciarlo, ¿no? Y a esa espera estábamos, ¿no? Bueno, pues se precipitó, yo creo que un poco el lunes, encantado de la vida, ¿no? Ellos eligen el momento, el día y la oportunidad, ¿no? Ha dicho que se sorprendió, imagino que por esa premura. No, porque me llamaron por teléfono, ¿no?, que había saltado en algún medio de comunicación, ¿no?, que se había filtrado algún medio de comunicación, ¿no?, por algún comentario, alguna conversación seguramente, y ya está, ¿no? Pero bueno, yo creo que era una crónica anunciada, ¿no?, y esperemos, ¿no?, que el buen trabajo que ha hecho Jesús en Almazán estos 4 años, por cierto, con bastante reconocimiento de las vecinas y vecinos con los que tengo ocasión de hablar, ¿no?, en términos generales. Bueno, pues creo que se merecía, ¿no?, y más después de lo que ha pasado, y más después de un periodo en el que además han tenido que soportar, esto parece que ya se nos ha olvidado, ¿no?, han tenido que soportar el COVID, ¿no?, es decir, entrar en una legislatura que casi se inició con el COVID, ¿no? Se empezaron las legislaturas en junio y el COVID se llama COVID 2019, ¿no?, en junio del 19, y el COVID es COVID 2019, ¿no?, con lo cual, bueno, han pasado circunstancias muy complejas y creo que muchos de ellos se merecen tener una legislatura, esperemos que mucho más tranquila, ¿no? ¿Qué aporta un perfil como el de Jesús Cedazo a un ayuntamiento como el de Almazán? Bueno, yo creo que le aporta inteligencia, ¿no? Jesús es una persona muy inteligente, con una capacidad enorme, ¿no? Además, esto no está muy bien dicho, ¿no?, pero es un animal político, ¿no? Es un hombre al que le gusta la política y trabajar para sus vecinos, ¿no? Lo hizo en pandemia. Yo tuve ocasión de hablar con él cuando entraba a la residencia a ayudar o a sacar las bolsas de basura en plena pandemia, ¿no? Hablaba con él muchos días, igual con él que con otros alcaldes que lo pasaron muy mal entonces, que se pusieron al frente, como siempre, al frente de la manifestación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al frente del ayuntamiento y al frente de la ayuda, que entonces no muy articulada, empezaba por los alcaldes, ¿no?, que fueron los primeros, y me consta en este caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que Jesús tiene un proyecto para su municipio que ha puesto en marcha también en esta legislatura, y que tiene que hacer de Almazán un municipio generador de empleo. Está trabajando intensamente en la generación de empleo, generador de empleo y recuperador de patrimonio, ¿no? Lo está haciendo con la muralla,
y con algunos proyectos que me consta más que tiene, ¿no?, para recuperar el pasado, para darle presente y futuro al municipio, ¿no? Me gustaría rescatar unas palabras que acabo de decir unos minutos antes, que bueno, es un llamamiento quizá a todos los que están en casa, a todos los que estamos del otro lado, que se nos ha olvidado quizá a lo que han tenido que enfrentarse esos alcaldes y alcaldesas durante estos últimos 4 años. La pandemia nos ha puesto a prueba a todos, pero también a nuestros líderes políticos a la hora de gestionar una crisis de unas dimensiones muy grandes. En este caso estamos hablando, como decíamos antes, de 183 municipios que por lo general son bastante pequeños. Pues lo pasaron muy mal, ¿no?, especialmente todos aquellos municipios que tenían una residencia de gestión municipal, ¿no? En Duruelo, en Tardelcuende, en Almazán, seguro que me dejo más municipios, ¿no? Pero hay muchos municipios que además en algunos casos atendíamos también desde Soria, ¿no?, a través de los bomberos que empezaron a salir a la provincia a hacer limpiezas de residencias, ¿no? Todos lo pasaron mal, pero especialmente aquellos que vieron, bueno, pues cómo atacaba especialmente a las residencias, ¿no? Es decir, aquellos que tenían residencias que vieron, bueno, pues la doble cara de la muerte también, ¿no?, en esas residencias, y el dolor, ¿no?, que esto generaba, además de con unas familias que no podían acceder a esas residencias, ¿no? Así que especialmente estos alcaldes y alcaldesas que les tocó compatibilizar su cargo con echar una mano en esas residencias, sufrieron mucho, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que es para el próximo invitado de esta noche, pero bueno, se la puedo adelantar a usted para que nos, aunque se la hagamos a él, para que nos responda, si es posible. ¿Continuará Jesús Manuel Alonso en Ágreda? Conmigo se comprometió a que sí, hace ya tiempo, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, si lo vais a tener luego será él el que... Además le tendremos en unos minutos. El que lo anuncie. He estado con él hablando hace además un rato en Madrid al salir del Senado y seguro que si se lo preguntéis os lo cuento. ¿Y María Luisa en San Esteban de Gormaz? Sí, eso también está hablado con ella, no sé si en este caso lo hemos anunciado, si ella lo ha trasladado ya a alguien o no, pero sí, la idea es que repita. Yo creo que ha hecho un trabajo espectacular, ¿no?, en este caso también en la recuperación del patrimonio, ¿no?, en San Esteban, ¿no?, que ha convertido en un pueblo bonito, impactante, espectacular, ¿no?, desde el punto de vista del patrimonio, con la recuperación de las 2 iglesias, un poco el entorno, todos los entornos, la zona de las bodegas. Es un espectáculo de municipio. La zona del río, ¿no?, toda esa recuperación que está cometiendo, creo que le ha dado un carácter a San Esteban que antes seguramente no tenía, y eso es, bueno, pues como siempre, ¿no? Y esto lo hago extensivo, ¿no? Es decir, al final parece que un alcalde tiene poca capacidad, pero vemos alcaldes en municipios, ¿no?, en Arenillas, que seguramente si el pueblo así lo quiere también repetirá, ¿no?, el otro día hablaba con el alcalde de Rendos, que son sus propios vecinos de la asociación los que le piden que continúe en su municipio, ¿no? Es decir, que hay municipios pequeñitos de esta provincia que avanzan y que tiran, ¿no? O Ricardo en Tardelcuende con la resina, ¿no?, con el proyecto de resina, que tiene niños en la escuela, o Villar del Río, que ha recuperado también la escuela es decir, que la importancia de los alcaldes para combatir la despoblación es fundamental, ¿no? Si tienen un alcalde que se mueve, que tiene ganas, ilusión y proyectos para su municipio, tiene muchas más posibilidades de combatir la despoblación en su municipio que aquellos alcaldes o alcaldesas que no tienen la ilusión, las ganas y la fuerza para hacerlo, ¿no? Así que creo que son fundamentales, ¿no?, para combatir la despoblación. Ponemos el foco en otras administraciones y hay que ponerlo, y siempre hay que ponerlo, ¿no? Pero hay que empezar desde abajo, ¿no? Y desde abajo es con un buen alcalde, una buena alcaldesa que luche por incrementar la plantilla o el padrón de esos municipios, ¿no? Comentaba antes también que hay, bueno, pues ciertos municipios en los que todavía no conocemos esa lista, que tiene que conformarse, como por ejemplo el Burgo de Osma. Mencionaba también Golmayo, y relacionado con Golmayo le iba a preguntar por aquellos municipios donde gobierna el Partido Popular, como puede ser Golmayo, como puede ser Olvega. ¿El trabajo allí es diferente? Sí, claro, en este caso el trabajo es diferente, ¿no? No desde la responsabilidad de seguir gobernando el ayuntamiento, ¿no?, sino de estar en oposición, y aquí el trabajo es conseguir hacer una buena lista que sume más votos que en los procesos electorales anteriores. Ese es el objetivo de esa lista, ¿no?, y elaborar un buen programa o proyecto político que ilusione a los vecinos, ¿no?
Si el proyecto político es importante, en aquellos municipios donde no gobernamos es más importante todavía, ¿no? Porque creo que lo primero es el proyecto y luego la persona, ¿no? Pero donde ya se conoce a la persona por ser alcalde o alcaldesa, el proyecto puede ser más secundario, ¿no? Pero donde no, el proyecto es fundamental, ¿no? Es decir, trabajar, aglutinar un grupo importante de personas de ese municipio y trabajar en un buen proyecto político para el municipio, creo que es básico para poder concurrir a las elecciones y tratar de arrebatar esos gobiernos municipales donde no estamos, ¿no? En Olvega han tenido una reunión de la agrupación el otro día, tienen ya las principales personas para encabezar esa lista, y en Golmayo me consta por el WhatsApp permanentemente Juan Carlos Barrera, los doña contactos Judith y Villar, conversaciones que doña se María están manteniendo Marín. en los últimos días, ¿no? La unión entre el Partido Popular y la Plataforma del Pueblo Soriano, ¿cómo la valoran? ¿Creen que puede perjudicar, en cierto modo, esa fusión entre ambas formaciones? Bueno, no sé si va a perjudicar o beneficiar. Por matemática suma, ¿no? Ahora es verdad que no suma todo lo que dicen las cifras, ¿no? Porque hay municipios, y lo sabemos, donde hay candidatos que se presentaron con la PPSO, en confrontación con los candidatos del Partido Popular. Obviamente, al candidato que elijan, los otros, los que se queden fuera de la lista en esta ocasión, no serán simpatizantes seguramente de la lista que se elabore, ¿no? ¿Y esos votos podrían ir al Partido Socialista? Y estos votos podrían ir al Partido Socialista en aquellos municipios donde haya cabreo, que también pasa, especialmente en los municipios más pequeños, ¿no? A veces uno se presenta en contraposición de, no para, sino en contraposición de, y esto les ha pasado, y me consta que les ha pasado en municipios de esta provincia al Partido Popular y a la PPSO, ¿no? Bueno, incluso empezando por el Burgo de Osma, ¿no? En su momento, ¿no? Por coger un municipio grande, ¿no? Esta es una parte, ¿no? No va a sumar todo lo que ellos quieren. Entonces, como aviso a navegantes, también he de decir que el Partido Socialista en las anteriores elecciones, en las del 19, sacó más votos que la suma de Partido Popular y PPSO. Es decir, que nosotros ganamos a las dos formaciones en las elecciones municipales, y a eso seguimos aspirando en las siguientes elecciones municipales. Por eso tenemos 12 diputados. Y el Partido Popular tiene 9, ¿no? Es decir, esa es la realidad del anterior proceso, y a eso vamos a seguir aspirando por mucho que se sumen. Bien, es verdad que puede cambiar la configuración en Diputación, que en aquellos juntas electorales donde el resultado fue 2 para el PP, 2 para el PSOE y 1 para la PPSO, que se acaben convirtiendo en un 3-2, ¿no? Dependiendo de si concurren otras formaciones políticas, ¿no? Pero eso no cambia el escenario, no cambiaría radicalmente el escenario si somos capaces que en esas juntas electorales eso se convierta en un 3-2 y el Partido Socialista siga manteniendo sus 2 diputados, ¿no? Y luego, si eso se mantiene ahí, la Junta Electoral de Soria es clave, ¿no? Pensando que el 50% del resultado de la Junta Electoral de Almazán lo ofrece Almazán, el 60% de la Junta Electoral, del resultado de la Junta Electoral de Soria lo ofrece Soria Capital, y el 75% aproximadamente del resultado electoral de la Junta Electoral del Burgo de Osma lo ofrecen entre el Burgo de Osma, San Esteban y San Leonardo, ¿no? Es decir, que hay que estar muy atento a tener buenos resultados en estos municipios, que son los que al final van a definir el resultado en la provincia y en la Diputación, sin renunciar a que a veces se gana o se pierde la Diputación por 10 votos, ¿no? Y esos 10 votos pueden estar en una lista, en hacer una lista o no hacerla en un municipio, ¿no? ¿La Diputación se ve más cerca ahora? Bueno, nosotros llevamos, decía antes que teníamos 30 alcaldes y 12 diputados, luego pasamos a tener más de 30 alcaldes y 12 diputados, pasamos a tener más de 60 alcaldes y 12 diputados, y aspiramos a consolidar ese resultado, ¿no? A partir de ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, si el resultado es especialmente bueno en alguno de estos municipios a los que hacía referencia antes, pues probablemente podamos saltar esos 12. Si no es especialmente bueno, no somos capaces de elaborar buenas listas en alguno de estos municipios y no se dan esos resultados, ¿no?, en esas juntas electorales, pues podríamos rebajar, pero nuestro objetivo evidentemente sigue siendo ser la fuerza más votada de la provincia, que lo fuimos ya en las anteriores, y por lo menos revalidar esos 12 diputados, ¿no?, con el objetivo de sumar ese 13 diputado que daría la mayoría absoluta de la Diputación, a la vista de que parece muy difícil, porque las derechas siempre
se acaban juntando, ¿no? Aunque vayan por separado, como pasó hace 4 años, se acaban juntando, aunque tengan que ir a un notario porque no se fían unos de otros, y no me extraña, visto los vaivenes. Si venimos a la capital también, hablamos de esos 183 municipios, bueno, la capital es uno de ellos y parece una candidatura muy sólida, como vemos además las anteriores legislaturas, los anteriores resultados de las anteriores elecciones avalan la candidatura de Carlos Martínez y este año imagino que saldrán a ganar de nuevo. Pues hombre, Carlos Martínez es un alcalde único e irrepetible, ¿no? En Soria, ¿no? Y esto con datos en la mano, ¿no? Basta darse una vuelta por el patio de columnas del Ayuntamiento de Soria y ver los alcaldes desde el año 1900, ¿no? que están los cuadros colgados en los distintos pasillos del Ayuntamiento, y no encontrarás ninguno que lleve los años gobernando como alcalde la ciudad de Soria como Carlos, con lo cual es único, es único a lo largo de la historia reciente de la ciudad, ¿no? Y yo creo que irrepetible porque jamás creo que habríamos soñado algunos hace años, ¿no? que se iba a producir una transformación tan grande de la ciudad, ¿no? como se ha producido. En lo social y en lo estético, ¿no? y en la visual de la propia ciudad, ¿no? De una ciudad moderna, adaptada a los tiempos actuales, ¿no? con una conservación extraordinaria del patrimonio, ¿no? Y yo creo que un cambio también social, ¿no? que es tan importante como lo otro, ¿no? En aspectos culturales, deportivos, es decir, donde esta ciudad ha avanzado una barbaridad, y con ello también la sociedad soriana, ¿no? Y la forma de ser de la sociedad soriana, y creo que ese cambio que ha acabado con aquellas prácticas, antiguas prácticas, ¿no? En esta ciudad, ¿no? menos objetivas, menos claras, incluso con ese cierto miedo que tenía la sociedad soriana. Bueno, yo creo que todo eso ha pasado a la historia, y es gracias a, primero a Eloísa, ¿no? Que quiero siempre parto una lanza por ella, ¿no? Que fue la que rompió un poco los escenarios de gobiernos del Partido Popular permanentemente en Soria, y permitió que luego, en el 2007, gobernara Carlos, ¿no? La gente se dio cuenta en Soria que no pasaba nada porque no gobernara el Partido Popular. Esto pasó en el 99 y creo que eso rompió una tendencia y dio la posibilidad, junto con un proyecto, un equipo y un alcalde, como he dicho, único y irrepetible para la ciudad de Soria. Conocemos ya los 5 rivales de Carlos en las diferentes formaciones políticas. No sé si hay alguno que vea usted que puede ser un enemigo, una amenaza para Carlos Martínez. Bueno, tanto como enemigo, no. Todos al final adversarios de una contienda electoral que merecen, como tal, y lo he dicho antes, ¿no? La persona que da un paso para encabezar un ayuntamiento merece todo el respeto del Partido Socialista, ¿no? Y lo va a merecer siempre, ¿no? Pero es verdad que a veces da una cierta sensación de que los adversarios políticos, en este caso los partidos políticos, no encuentran candidatos para confrontar con Carlos Martínez, ¿no? Y esto, bueno, es una buena sensación para el Partido Socialista, ¿no? Cuando hay que buscar o improvisar, ¿no? Con el lío que ha tenido, y ahora me refiero especialmente al Partido Popular, ¿no? Con la no repetición de un candidato que era portavoz en el ayuntamiento como candidato, ¿no? Que parece que era lo más lógico, además con esa intriga que se ha producido durante mes y pico hasta que apareció un nuevo candidato, ¿no? Da una cierta sensación de que algunos han dado un paso atrás cuando deberían de haberlo dado al frente, ¿no? Para encabezar esa candidatura, ¿no? Y eso creo que es muy malo para el Partido Popular, es bueno para el Partido Socialista, pero no conviene en ningún caso salir victorioso nunca en unas elecciones, ¿no? Porque cada voto cuenta en el proceso electoral, y hay que convencer a cada uno de los votantes en el anterior proceso de Carlos Martínez para que no se queden en casa y vayan a votar, y esa tiene que ser nuestra tarea ahora, más allá de los adversarios o los rivales que pongan otros partidos políticos, ¿no? ¿Repetirá en su caso en el consistorio soriano? Pues no lo sé todavía, no, ni siquiera hemos hablado de ese particular, no he tenido ocasión de hablar de ese particular con el alcalde. Mira que coincido a veces, pero bueno, yo creo que él tiene la lista también en la cabeza, y a él le corresponde, en todo caso, como una máxima también de este partido, tomar esa decisión, ¿no? Así que, bueno, tomaremos en todo caso los próximos días, se tomará la decisión de la lista si cumplimos los plazos que nos manda el partido, ¿no? También advierto que no habitualmente les hemos cumplido, ¿no?
presentar toda la candidatura hacia mediados del mes de marzo, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de configurarla, ¿no? Y de configurar un buen equipo que acompañe a un alcalde único y a un proyecto, yo creo que también único, ¿no? Si se diera la situación, ¿pactarían ustedes con alguna formación de las que nos encontramos en el consistorio soriano? Si hubiera necesidad de ello. Espero que no, espero que no, pero si hubiera que hacerlo, ya lo hicimos con el Eloisa. Si recordáis, aquello fue un pacto con Izquierda Unida y con ASI, en el que el Partido Socialista aportó 6 concejales, que luego acabaron en 4, ¿no? ASI aportaba 4 concejales y Izquierda Unida 1, ¿no? Con eso sumamos aquellos primeros 11 y que tuve el honor de participar en aquel primer gobierno tripartito, encabezado por el Partido Socialista y encabezado por una magnífica alcaldesa que era Eloisa, ¿no? Y luego en la legislatura del 2007 también tuvimos que pactar, ¿no? Y por el camino, en la legislatura del 99 también tuvimos que pactar con los 2 socios del Partido Socialista que se marcharon del Partido Socialista. Recuerdo que hasta pactamos unos presupuestos. Es decir, que tanto Carlos Martínez como el Partido Socialista tenemos amplia experiencia en pactar, ¿no? Yo mismo en la Diputación gobernamos también con un pacto, en este caso con Ciudadanos, 4 años antes, ¿no? Es decir, que siempre que haya un proyecto político compartido, podemos pactar. Si no hay un proyecto político compartido, evidentemente es muy difícil pactar y para eso es mejor gobernar en solitario. Y ahora que ha mencionado a Ciudadanos, ¿cómo valoran bueno, pues la candidatura que han presentado al Ayuntamiento de Soria, la situación del partido? Bueno, creo que cometieron graves errores, ¿no? Entre otros en la Diputación Provincial y en algunos municipios más, ¿no? Es decir, al final, cuando el votante se da cuenta que votar a Ciudadanos es lo mismo que votar al Partido Popular, porque en todos los sitios acaban pactando con el Partido Popular, pues para eso no se vota a la marca blanca, ¿no? Se vota a la marca de derechas, en este caso al Partido Popular, ¿no? Y creo que eso es lo que le ha pasado por encima a Ciudadanos, ¿no? Un error estratégico absoluto, además con un reparto de cuotas también vergonzante, ¿no? Porque, primero por lo que pasó en la Diputación, la de Soria, que es lo más cercano, pero que haya un presidente de la Diputación de Ciudadanos en Zamora, ¿no? Con un solo diputado, es decir, hicieron cosas de cocina de pactos, ¿no? En muchas provincias, jugando solo al poder político, ¿no? Y cuando esto se hace en Castilla y León, ¿no? Donde tuvieron una magnífica oportunidad de cambiar después de 35 años lo que tanto había criticado Ciudadanos, que era el gobierno del Partido Popular, ¿no? Bueno, pues cuando les tocó pactar, pactaron, ¿no? Bueno, pues todo esto creo que les ha pasado mucha factura, ¿no? Y les va a seguir pasando factura, ¿no? Porque los errores que se cometen en política se pagan durante mucho tiempo, ¿no? Y lo van a pagar, ¿no? La primera factura, la huida masiva de muchos cargos o la generación de partidos independientes en algunos sitios para no ir con la marca de Ciudadanos, ¿no? Y aquí en Soria, bueno, pues Ángel Hernández se jugó con Igea un café a que Saturnino repetía con Ciudadanos aquí, y creo que ha ganado Ángel el café porque él dijo que no repetía con Ciudadanos, ¿no? Es decir, otro que ha dado la marcha, dejándose querer por el PP, en fin, estas cosas, al final, la coherencia en política creo que es importante, que uno tenga un proyecto político y lo mantenga, creo que es importante, y cuando eso no se hace, al final acaba pasando factura. Pues Luis Rey, muchísimas gracias por charlar con nosotros esta noche. Hemos abordado muchos temas, otros que quedan por abordar, que quedan pendientes, tenemos que conocerlos poco a poco, pero le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche en Soria en Serio. Pues un placer, muchas gracias, como siempre, y enhorabuena muchas gracias por combatir la despoblación. Bueno, hay que poner todos, tenemos que apoyar y poner nuestro granito de arena, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Luis Rey. Como les decíamos, el siguiente invitado será Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda. Le tendremos en unos instantes, pero volvemos enseguida, así que no se vayan.